Muy bien, seguimos entonces en este momento con los talleres. Vamos a entrar a un segundo caso y a este caso yo lo he llamado ¿es mayor metrado o adicional? ¿Sí? Este caso personalmente es más concluyente para mí, me permite establecer otros conceptos que ya había planteado en la teoría y a través de esta dinámica pienso que se van a asimilar al 100%. Te pediría que me sigas, empezamos en este momento. Primeramente, el análisis arranca siempre desde el cuaderno de obra, ¿sí? Yo tengo en el cuaderno de obra un asiento y el asiento me indica lo siguiente. Es hecho por el residente y dice: el vaciado de concreto programado para el día de hoy de las zapatas de proyecto que según expediente eran de 347.20 metros cúbicos, un concreto de 280, no se ha podido cumplir a su cabalidad a pesar de haber comprado 300 metros cúbicos para su fin, sino que quedó pendiente 14.5 metros cúbicos de zapatas sin vaciar por haberse agotado el concreto. Se pasa este residente, ¿eh? En otras palabras, está estableciendo acá que se ha comprado 350 metros cúbicos, se supone que había un excedente, son zapatas de 280, pero sin embargo no se pudo vaciar la totalidad de las zapatas, sino que se quedó pendiente 14.5 metros cúbicos sin vaciar. Por ahí habrá que una zapata vacía. Ok, ¿qué más? No se ha podido cumplir a su cabalidad. Ok, esta anotación obviamente está generando varias inquietudes, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo para ver qué está pasando. Seguimos con el cuaderno de obra y el asiento continúa y se expande, ¿no? Puntos suspensivos y dice: esto fue producido por dos hechos. Primero, ¿sí? El reciente establece que son dos hechos que han causado que no se haya podido terminar el trabajo. Dice: primero, la calidad del suelo es arenoso y muy suelto, el cual no mantiene el corte para la zapata y termina por derrumbarse, extendiendo el ancho de la zanja excavada. ¿Sí? O sea, acá se está claramente, el residente está denunciando el hecho de que el suelo es un suelo que no es cohesivo, sino es muy suelto, el cual hace que no se mantenga el corte de la zanja para la zapata respectiva, ¿sí? Como seguramente entenderán este hecho va a meritar, pues, probablemente se presente en el informe mensual, ¿no? Entonces ya se están preparando las fotografías del mismo. Entonces el residente pues tiene sus fotografías para sustentar este hecho y pelear dependiendo de cómo lo que pueda generarse, ¿no? Y apreciamos pues que sí, efectivamente, la zona de la obra parece una playa y percibimos que sí es cierto, los cortes de las zapatas están de igual de los cimientos e incluso podemos apreciar que no hay roca. Mira, visualmente se percibe dentro del corte de la mismo perfilado que se ha dado al terreno. No se percibe roca, no se percibe arena nomás. Tenemos acá un corte más cercano del mismo, de la zanja. Sí, observa, mira, siempre que observas tú una zanja, pues sobre todo para definir el tipo de suelo, es ver el ángulo de falla, ¿no? Acá se puede percibir, mira, los 45, y se puede percibir que se está derrumbando, ¿no? También se ve un poco cohesivo, pero probablemente eso ha sido porque se ha regado un día anterior, que es lo que se acostumbra, pero aún así el suelo se está desestabilizando, ¿no? Qué lástima. Y bueno, y sí, percibimos pues que, lógicamente, los señores cuando van a tener que vaciar van a tener que limpiar, ¿no? Esto no es tan simple, ¿ya? Por si acaso, su supervisor acá está bien atento, tú no lanzas concreto sobre arena, tiene que quedar limpia el área de la excavación y vaciado. O sea, acá tenemos incluso que se están rehaciendo trabajos, pero a margen de ello, también notamos que los perfiles se van cada vez haciendo más anchos. Cosas de la vida. Segundo hecho, en el mismo asiento residente, dice: el proyecto no consideraba el uso de encofrado para las zapatas. Y eso es interesante, ¿eh? Porque en este tipo de suelos debió ser un hecho considerar encofrado. Ok, a ver, ¿qué se nos da como prueba? El residente está anexando presupuesto de expediente. Esto no es más que del expediente técnico. Y en el expediente técnico, él está haciendo énfasis que las zapatas no tienen encofrado. Bueno, acá tenemos muros, columnas, ¿sí? Pero la zapata no tiene encofrado.
Es correcto, no tiene encofrado, no se ha considerado el encofrado para zapatas, eso ya es un error que viene entonces de proyecto, ¿cierto? Pero llegamos a este punto, al punto del análisis. Con todo lo que estamos viendo hasta ahora, ¿será lícito tratar este asunto como un mayor metrado o como un adicional de obra? ¿Cómo, ingeniero? Bueno, que el hecho está en que faltan 14.5 metros cúbicos, pues. Falta concreto. ¿Quién lo va a pagar? ¿Cómo se va a manejar? Esto se tratará como, vuelvo a punto, como un mayor metrado o como un adicional. Esa es la pregunta. Y hasta este punto sería imposible responder porque faltan datos. Yo no he planteado la información suficiente como para que podamos dar una opinión. Yo les voy a dar siempre un consejo, mis amigos, siempre, por favor, no seas tan ligero en dar tu opinión, sobre todo cuando no sabes el panorama completo. Eso lamentablemente pasa mucho en nuestro Perú, pienso que en Latinoamérica, y lamentablemente eso se percibe muchas veces a lo largo de cuadernos de obra, a lo largo de lo que son, ¿cómo se llama? Pues información que viene y va entre lo que son entidades y contratistas, y somos muy simples en ocasiones para poder establecer cosas que a largo plazo nos pueden perjudicar, ¿sí? Entonces, hasta este punto, sinceramente, no hay información suficiente para que yo pueda decirte que eso es un mayor metrado. Bueno, esto tiene que ser un mayor metrado porque evidentemente el contratista debió anticipar. No, yo no puedo saber eso. No, esto es un adicional, es obvio, es un adicional, pues, porque para tal caso es error de proyecto. Bueno, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta analizar el asunto. Así que lo primero que vamos a hacer en este momento, dentro de nuestro análisis, es empezar a recordar fundamentos, saber cuál es el panorama en el que estamos, ¿sí? Y de eso se trata este taller. Empezamos. Primeramente tenemos que recordar una diferencia básica entre precios unitarios y suma alzada. Ingeniero, me vas a preguntar, ¿cuál es el sistema contratante en el que estamos? Esa es una pregunta clásica porque nosotros sabemos que la respuesta va a variar, o sea, realmente amerita saber si estoy en precios unitarios o en suma alzada para saber, pues, si la situación que te estoy planteando realmente o cómo se va a tratar, ¿no? Porque si fuera un mayor metrado en suma alzada, ¿no? Ok, recordemos, empecemos. En precios unitarios, como en suma alzada, van a existir adicionales y mayores metrados. Es un hecho. Pero en precios unitarios, los adicionales se valorizan y los mayores metrados se valorizan. En suma alzada, los adicionales se valorizan, pero los mayores metrados no se valorizan, ¿sí? Por consecuencia, debemos recordar esto, por favor, que en suma alzada, si estuviéramos en una condición de suma alzada, la situación se vuelve crítica en el sentido de que si esto pasa por mayor metrado, no se le va a pagar al contratista esto. ¿Está claro? Que no sería el mismo caso si tuviéramos en precios unitarios, lo cual sí se le pagaría por ese trabajo al contratista. ¿Está bien? Bueno, vayamos al punto, analicemos esta situación. Dice acá, el punto crítico es suma alzada. Para suma alzada, siempre un mayor metrado, como tal, se concibe como pérdida. Esto es importante entenderlo, ¿sí? Yo creo que la gran mayoría de ustedes ya lo conoce. Lógicamente, si estamos en suma alzada, entendemos que un mayor metrado se interpreta como una pérdida. Por lo mismo, debe definirse con claridad si corresponde a un mayor metrado o a un adicional, sin influenciarnos bajo los intereses del contratista o de la entidad, sino con un enfoque técnico. Lo que nosotros tenemos que hacer es eso. Y en realidad yo aconsejo siempre eso. No sea para quien trabajes, la forma en que tú llegas a la verdad es siendo imparcial. En la medida que tú te parcializas a tu institución que te ha contratado, pues es casi seguro que ya estás un paso más cerca al error, ¿sí? Entonces el truco es saber ser imparcial. Eso es lo que yo te puedo ofrecer en este momento. Seguimos recordando, en este momento veamos el artículo 35, sistemas de contratación, ¿sí? Bueno, vamos a aclarar este tema, por favor, sobre todo del tema de suma alzada, ¿no? Quiero dejar claras bien las posibilidades de dar una respuesta para los dos casos.
para precios unitarios y suma alzada y tú entiendas bien cómo enfrentar cada caso. En suma alzada, dice así, el postor formula dicha oferta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida. Clarísimo, es obvio, no tiene que hacer eso. Pero acá que agrega que eso lo hará, la oferta del contratista la prepara según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto de obra. ¿Está claro? Que forma parte del expediente técnico y agrega en ese orden de prerelación. Y acá viene la parte determinante de suma alzada. Suma alzada respeta un orden de prerelación en el que coloca los planos en primer lugar, las especificaciones en segundo, la memoria en tercero y el presupuesto en cuarto. Entonces, el punto es que lo que yo necesito hacer es interpretar esta situación, sobre todo si estoy en suma alzada, interpretando el orden de prerelación. Porque si a través del orden de prerelación yo logro encontrar que en los documentos mencionados se hace mención del suelo, a pesar que en el plano no se hacía mención, pero sí en la especificación, entonces ya de por sí se debe entender que el contratista ya era de su conocimiento. Y de la misma manera lo opuesto. Si los documentos de prerelación se establecen que no se perciben en ninguno de los casos, entonces no puedes tú asumir que el contratista debía ser mago para adivinar porque el suelo era distinto al que se supone que el proyecto ya está estableciendo como tal. Entonces, en realidad, para poder determinar si esto lo voy a tratar como uno u otro, yo necesito analizar la situación, necesito saber el sistema de contratación en el que me muevo, sí es cierto, y hacer un buen análisis. Y acá me falta decirte ahora cuál es el procedimiento a seguir. Lo que nosotros debemos hacer es revisar especificaciones técnicas y memoria descriptiva. Nosotros necesitamos analizar entonces si el proyecto está haciendo mención del mismo. La memoria descriptiva me va a ubicar la mención sobre la calidad del suelo y la recomendación por parte del proyectista. Puede hacer que el proyectista a nivel de presupuesto no lo incluyó, pero puede ser que a nivel de memoria se está haciendo mención del tipo de suelo, ya que el estudio de suelos está cerca, o se supone que viene así, ¿no? Se ha hecho mención a ello, ¿no? La memoria de estructura pues toma en mención en los criterios de diseño, pero también el estudio de suelos. Ya sea entonces que la memoria descriptiva menciona este hecho, ¿sí? Entonces, definitivamente observa, una especificación técnica me va a mostrar las partidas analizadas en cuestión y me va a detallar, sobre todo cuando yo vea la partida de corte, la partida de excavación, la partida de relleno, me va a hacer mención en algún momento sobre el tipo de suelo de la excavación, ¿sí? Si no fuera ese caso, acuérdate que la memoria lo puede hacer mención. Basta la mención, alguien me diría, pero ingeniero, pero si solo se hace la mención, no es posible que se le diga al contratista que él debía conocer eso. Me vas a disculpar, pero si estás en suma alzada, ya te lo he mencionado, que yo tengo un orden de prerelación en donde la memoria descriptiva está por encima del presupuesto de obra. Si el contratista solo revisó el presupuesto de obra para crear su oferta, o sea, acá está haciendo referencia al presupuesto de expediente, ¿no? Si él solo revisó eso y no leyó la memoria, entonces ya es culpa del contratista. Y en este caso, mi amigo, aunque estés en suma alzada, va a ser un mayor metrado. Es tu responsabilidad. Por ende, no habría sentido, pues. Ahora, yo voy a revisar estos documentos y voy a tratar de encontrar la verdad sobre el asunto de trasfondo. ¿Qué más, ingeniero? Y acá viene una pregunta clave, ¿no? ¿También debería revisar el estudio de suelos? Ingeniero, debo revisar el estudio de suelos porque el estudio de suelos no está mencionado en la orden de prerelación. ¿Debería yo revisar el estudio de suelos? Bueno, bien se puede decir que no está dentro del orden de prerelación y es cierto, el estudio de suelos es realizado no por parte del proyectista directamente, pero sí es responsabilidad del proyectista revisarlo y aplicarlo en su diseño. Entonces acá lo que nosotros deberíamos entender es que si hay una omisión del tipo de suelo que se menciona en el estudio de suelos, pero no se menciona en los otros documentos, sí podría ser determinante para establecer, pero yo diría
que en esos casos al contratista no lo puedes vincular porque de su conocimiento no fue ello para preparar su oferta, ya que no está en los documentos mencionados de expediente, ¿no? Me refiero a plano, especificación y memoria, ¿sí? Y presupuesto, ¿no? No aparece, ¿no? Entonces, no podría ser en forma directa, ¿no? Como que el estudio de sueldos no nos ayuda como para poder ratificar o definir un tema, ¿no? En realidad, bien haríamos en mencionarlo como para poder, para el juicio contra el proyectista por daño y perjuicio, ¿no? Pero no para definir en este caso la vinculación del contratista en su oferta, ¿sí? Muy bien. Entonces, con esto quiero cerrar y acá vamos a hacer el análisis, ¿sí? Último concepto que debemos recordar, concepto de vicio oculto, ¿sí? Yo esto no lo he explicado, ojo, dentro de la teoría. Me pareció más oportuno explicarlo en este taller porque lo ibas a entender mejor ya que va acorde al tema, ¿sí? Vicio oculto. El concepto de vicio oculto no aparece en el reglamento de la ley de contrataciones. Puede aparecer en libros, pero no nos da mayor fundamento. Yo te doy acá en una resolución del Minedu 2016 de Proniet, ¿no? Que saca el concepto de vicio oculto, ¿no? Y es bueno mencionarlo porque te sirve de fundamento, ¿no? Vicio oculto, para que podamos entenderlo, se entiende por vicio oculto a la existencia de deterioros, anomalías y defectos no susceptibles de ser apreciados a simple vista, que se encuentra en la obra no percibidos en el expediente técnico. Ok, fíjate todo el panorama que estoy creando, ¿eh? Vicio oculto es un término que se usa mucho en la ley de contrataciones, se hace mención, ¿eh? Pero no se define. Pero se usa mucho en el término de gestión de obras. Y nos da a entender que el vicio oculto, por ejemplo, en este caso a nivel de ejecución, es un problema no percibido en una etapa previa o inicial. Por ejemplo, el hecho de enfrentar que la excavación nos muestre un suelo distinto al del proyecto. Eso sería un vicio oculto. Ahora, si tú analizas, los vicios ocultos son amplios y son súper conocidos en los proyectos. Es muy común que eso pase, ya que por deficiencia del expediente técnico, que es eso, se genera el vicio oculto. Entonces, ¿cómo se solucionaría un vicio oculto? Un vicio oculto pues se soluciona a través de un adicional de obra. No hay otra forma. Y ya te tiro todo el panorama. ¿Está bien? Ya. Acá viene la síntesis, ¿eh? Solución. Ingeniero, volvemos. ¿Es mayor metrado o adicional? Ya, esto es lo que tienes que hacer. Escúchame, por favor. Esto es lo que tú tienes que hacer cuando enfrentas este caso. No interesa la forma, el orden, el tipo de obra. No interesa si es alcantarilla o carretera, edificación. Es igual. El procedimiento es el mismo. Lo que tú haces primero es revisar el expediente técnico. Ya te establecí documento del expediente técnico donde se hacen mención de estas cosas, como las especificaciones técnicas o la memoria descriptiva, o el presupuesto en sí o los planos. ¿Está bien? Revisar el expediente técnico. Yo voy a tener dos casos. El primero de ellos es que encontramos mención que el suelo tiene esas características encontradas. Si encontramos nosotros, durante la revisión del expediente técnico, que el expediente técnico no en los planos, pero sí en la memoria, hace mención del tipo de suelo, entonces, mis amigos, en este caso debes entender que esa forma, eso yo lo trataré como un mayor metrado. ¿Cómo, ingeniero? Vuelvo a punto, que si yo encuentro mención de esta situación, de que el suelo es arenoso, se hace mención en la memoria descriptiva, haciendo mención que el tipo de suelo deberá ser, se le recomienda al contratista humedecer las excavaciones a fin que la excavación no tenga dificultades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se habla nada de las especificaciones técnicas. Incluso cuando tú ves especificaciones técnicas, dice excavación con roca arcillosa, dice, ¿no? Copy pega, pues, ¿no? Y en los costos, el presupuesto, como me has visto, pues no se menciona encofrado para zapatas, ¿no? Tú has visto. Ya, ingeniero, pero en ese caso no es culpa del contratista. No, compadre, estás mal. Sí es culpa del contratista.
bien claro dice que el contratista necesita revisar esto. Ingeniero, pero eso es en suma alzada. En suma alzada él debió haber revisado. ¿Cómo que? En suma alzada es su responsabilidad en forma directa por el orden de relación que analizamos, y al ser un mayor metrado, eso va de la plata del contratista. La entidad no lo va a pagar. Pero en precios unitarios la misma situación se daría y también sería un mayor metrado. Y en precios unitarios eso se trataría como mayor metrado y sería pagado por la entidad, pero sin gastos generales, porque no es adicional. Ahora, si yo al revisar el expediente técnico encuentro mención que el suelo tiene otras características, o que simplemente no se menciona en ninguna parte del expediente técnico, no se hace ninguna mención, cosa que me hace pensar que nunca hicieron un estudio de suelos, me hace sospechar que no lo hicieron, y no veo ninguna mención, incluso se está hablando de otro suelo, que en todo momento hablan de el suelo cohesivo, el suelo roca arcilloso, qué sé yo, haciendo mención a otro tipo de suelo que no es arena. Entonces yo llamaría a esa situación vicio oculto. Yo establecería, y así es como se llama, así es como se menciona esto se establece un vicio oculto. Se establece el vicio oculto, el residente puede hacer la mención, es como de una denuncia, ¿no? El residente podría en su anotación establecer la presencia de un vicio oculto, lo cual para el supervisor haría que sus orejas, ¿no? Como gato, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Indagaría a ver si es verdad. Pero al ser un vicio oculto, la única solución a ello es ser tratado como un adicional. Esto se trataría como un adicional de obra. Por ende, si estás en suma alzada, la misma situación, se revisan los documentos, se hace mención de otro tipo de suelo, entonces se entiende ahí que ha habido un planchazo, no sé qué pasó, pero no se habla del suelo que se busca. Bueno, eso ya es problema de la entidad contra el proyectista, pero para el contratista eso no es un mayor metrado, eso es un adicional. Y de la misma manera, si no se menciona nada, no se toca el tema, tú revisas, oye, estudio de suelos, no, se ha traspapelado. ¿Qué traspapelado? Nunca llegó. Para ver, ¿qué es lo que dice el proyectista? ¿Dónde están sus cargas admisibles, los valores? Te estás metiendo valores de otro tipo de suelo. Ya, en casos así, vuelvo a punto, eso también es un adicional. Y todo esto se llamaría o se manejaría como un vicio oculto. ¿Está bien? ¿Sí? Para dar unas conclusiones finales, para cerrar este tema y quede bien zanjado. Primero, será un mayor metrado en la medida que el proyecto mencionaba el tipo de suelo, lo que se entiende como una falta de contratista no interpretar esta situación. Un mayor metrado, porque el expediente técnico sí menciona el suelo. Que no lo mencione en todos sus documentos no invalida el hecho que sí se haya mencionado. ¿Entiendes cómo funciona esto, verdad? Entonces hay que tener cuidado, por favor. ¿Sí? Se está haciendo mención entonces que el suelo, oiga, pero yo estoy viendo acá que en un lado me dice una cosa y en el otro me dice otra cosa. Bueno, pues eso hubiera sido razón suficiente para que a nivel de presentación de ofertas hubieras hecho una observación, porque tu obligación como contratista es revisarlo. No, me falta tiempo. No, esa no es tu obligación. Tu obligación, de acuerdo a ley, es verificar las bases, verificar el expediente, los documentos, no solo los planos. ¿Está bien? Discúlpame que sea duro, pero tengo que hacerlo para que me entiendas. ¿Sí? La ley es más dura todavía. ¿Sí? Entonces trato que tú lo asimiles. Ok, conclusión número 2. Será un adicional si el proyecto no mencionaba el tipo de suelo o mencionaba otro, lo que conlleva a ser un vicio oculto. Bueno, lo voy a simplificar, ¿no? Siempre que estemos enfrente de un vicio oculto, esto se va a tratar como adicional. Lógicamente, si el proyecto mencionaba otro tipo de suelo o no lo menciona, no hay otra forma que tratar esto, ya que esto es un vicio oculto. ¿Sí? ¿Entiende el concepto de lo que estás hablando? Por ende, no puede ser un mayor metrado, pues en la vida va a ser un mayor metrado, esto no se puede tratar así, esto básicamente viola el mismo concepto de mayor metrado, ¿sí? Y por último, lo que ya te establecí,
Todo vicio oculto siempre está tratado como adicional de obra. Entonces, prácticamente el hecho que tú interpretes o entiendas un vicio oculto te da cabida al nacimiento de los adicionales de obra. ¿Está bien? Así de simple solucionamos este punto. Y bueno, para cerrar, un comentario más, ¿sí? No importa el proyecto que tú estés. Si la situación que te acabo de escribir se maneja desde otro caso, tú haces el mismo análisis, ¿sí? El mismo análisis y la solución va a ser para tal o para tal, ¿no? Dependiendo de lo que tú encuentres. Muy bien, ahí lo dejo.